¿Qué tal amigos del Sol de Puebla? Muy buenas tardes, bienvenidos a esta transmisión especial que realizamos desde la 3 Oriente 201 en la casa del que mató al animal, la casa del Sol de Puebla. Y como ustedes pueden ver, el día de hoy tenemos como invitada especial a Claudia Rivera Vivanco. Ella es presidenta municipal electa del municipio de Puebla. Claudia, bienvenida al Sol. ¿Qué tal? Qué gusto. Pues aquí contenta de estar con ustedes y de poder compartir con el auditorio. Pues ya tuvimos la oportunidad de platicar con Claudia siendo precandidata, siendo candidata ya de la coalición Juntos Haremos Historia, y hoy te tenemos ya como presidenta electa. Quisiera preguntarte en primera instancia, como se dice coloquialmente, ¿ya te cayó el 20? Siempre me ha caído, es algo que me preguntaron desde campaña, pero cuando uno decide o tomar la decisión de participar, de proponer, de hacerlo, es que desde ese momento debes de tener ya aterrizada la idea, y ahora estamos así, ya estamos, no hemos dejado pasar ni un solo día ahora en esta etapa de transición para trabajar, para que no nos ganen los tiempos, para hacer lo que nos corresponde ya de forma institucional y a partir del 15 de octubre de forma constitucional. ¿Hubo algún momento, digo, en el terreno personal, como ser humano, que dijeras, no lo puedo creer, ya soy la presidenta de Puebla? No, ¿qué te voy a decir? Que el proceso de la campaña, aunque sabíamos que habíamos dado nuestro mejor esfuerzo, yo soy muy de esperar los resultados. Lo mencioné desde la campaña, que la única encuesta que nos iba a interesar era la del 1 de julio. Sin embargo, pues habíamos hecho algunas mediciones, sabíamos que teníamos ventaja y la sentíamos en esos momentos no tan amplia como los tuvimos en el resultado al final, ¿no? Entonces eso no solo nos permitió comprobar y sentirnos satisfechos del esfuerzo, sino comprobar que habíamos hecho una estrategia adecuada, que el trabajo que se presentó de propuestas, de caminar las calles, de acercarnos, de vernos de frente, había valido la pena. Y bueno, pues se ganó la máxima votación que ha tenido la historia del municipio de Puebla, y tuvimos inclusive mayor votación que los candidatos y las candidatas al gobierno estatal. Entonces eso es prueba, además de la ola que traía Andrés Manuel, sí, del resultado del trabajo y del esfuerzo de todo el equipo que me acompañó por este proyecto de Ciudad Incluyente. ¿Cómo ha cambiado tu vida desde que asumes ya el triunfo el 1 de julio pasado? Bueno, en menos horas de sueño, te he de decir. Esa es una de las principales. Sin embargo, sí ha generado también la oportunidad de tener acercamiento en el proceso de entrega-recepción y de poder ir especializando en diferentes áreas, no solo en lo administrativo, sino en esta propuesta que queremos hacer de reingeniería económica, de reingeniería social. Y bueno, va cambiando, digamos que un tanto en esa dinámica, en la estrategia que tendremos que implementar para contar con la participación ciudadana de manera personal, el tema de poder ir organizando también los tiempos que van a ser de descanso, los tiempos que van a ser de recreación, los tiempos que van a ser de trabajo, porque es importante que siempre en todo momento el ser humano pueda tener estos diferentes etapas para que la construcción de las ideas, de la parte creativa y de la aplicación de las estrategias sea la más adecuada, ¿no? Permite entonces impulsar las capacidades, el potencial, etcétera, y lo mismo será con todo el equipo. Nos queda claro que, Claudia, vas a encabezar un gobierno de izquierda, pero nos gustaría preguntarte qué tipo de izquierda es la que vamos a ver ya a la hora de ejercer el gobierno. Bueno, pues lo que han tenido los grupos de izquierda. Las izquierdas, uno de los principales elementos es que han buscado, han luchado por una igualdad sustantiva, es decir, volvernos a reconocer como iguales. Poco importa que hoy sea una mujer la que está aquí enfrente de ustedes, enfrente de ti, es un ser humano que tiene capacidades, que tiene obligaciones y derechos igual que tú, y entonces vernos y pensar ya en el ejercicio de gobierno, primero como ciudadanos antes de nuestro encargo, es decir, antes de medio de comunicación, antes de presidenta, somos ciudadanos, y entonces pensar cómo atender las problemáticas, cómo resolver la situación del municipio, primero como ciudadanos y después como nuestros encargos, permite ir construyendo una sociedad distinta y permite también destinar los recursos a los que menos han tenido, a los que menos han podido, sectorizando y atender un tema que es
abatir esas brechas de desigualdades. Esa es, digamos que, la principal representatividad que va a tener este gobierno de izquierda, garantizar que los derechos humanos surtan efecto en toda la población, que no se menoscabe para ningún grupo, niños, adultos mayores, en ningún grupo de edad tampoco. La propuesta es crear un gobierno incluyente. Desde ahí ya es el principio de inclusión, de un enfoque de izquierda, donde la visión es de desarrollo regional, sustentable, sostenible, es decir, mantener el equilibrio del medio ambiente, y que todas esas causas sociales que estuvimos como activistas peleando, defendiendo, hoy con el ejercicio de gobierno podamos darles prioridad y entonces atender esa demanda social. Si te pudieras encasillar o inspirarte en algún personaje del mundo, ¿quién dirías que es tu modelo a seguir o tus modelos a seguir? Son varios. Te puedo decir que desde nuestra propia historia, en las diferentes revoluciones, en las diferentes transformaciones, Andrés Manuel le llama esta la cuarta transformación. Hay una frase que me gusta mucho de Leona Vicario, hablando del tema de la independencia, que dice: me llamo Leona y decido vivir libre como una fiera. Y no es solamente el enfoque del empoderamiento de la mujer, sino ya en el ejercicio de la aplicación de lo que son nuestros derechos, nuestras garantías constitucionales, hacerlas valer. Pero en el mismo proceso podría yo mencionar un tanto el tema de regeneración, que aplican los hermanos Flores Magón ya en el momento de la Revolución Mexicana, la misma Carmen Cerdán en el quehacer de involucrarse, es decir, no esperar que sea solo un grupo el que está participando, sino que sea también. Y ya si nos vamos en un enfoque, digamos, un poco más internacional, uno de mis inspiraciones, digámoslo, el caso de Rosa de Luxemburgo, por un mundo donde seamos socialmente iguales, humanamente diferentes y totalmente libres, es el aspiracional, que tiene que ver con esto que te comentaba hace un momento, volvernos a ver como iguales en este enfoque desde nuestras diferencias. ¿La forma en que tú concibes este gobierno de izquierda es la misma que ves en el presidente estatal de Morena, Gabriel Biestro? Bueno, yo te voy a decir que tenemos ahí muchísima claridad en cuáles son los estatutos y los principios que rigen Morena como partido y el Movimiento de Regeneración Nacional. Es decir, hoy somos un partido político, pero no ha perdido la esencia que lo lleva a su creación, que es el de un movimiento social, el más grande de América Latina, en el cual está muy claro. De hecho, inician los estatutos diciendo que van a estar o que se integran este partido hombres y mujeres libres de México. Y es este sentido, ¿ves? En esta sociedad donde seamos totalmente libres, es buscar esa libertad del ser humano que pueda transmitir, que pueda compartirse con su humanidad, que es lo que ha venido marcando también Andrés Manuel López Obrador. Por eso dice que el molde de la política tradicional y del político tradicional se rompió el pasado 1 de julio. Habrá compañeros, compañeras que se acaban de incorporar, que no tienen el conocimiento de los estatutos. Nos corresponde a los que somos de casa, a los que somos fundadores del partido, estar compartiendo este conocimiento y que se respeten las reglas de casa, ¿verdad? Y que si algún actor, actor que está dentro de la afiliación, dentro de las filas de Morena, no lo está haciendo, pues entonces que sepa que hay algunas sanciones para quien no cumple lo que son los ideales del proyecto: no mentir, no robar y no traicionar, porque no solamente son ideales, tienen que ser una forma de vida, de conducta del día a día. La forma en que Luis Miguel Barbosa está ejerciendo la política coincide con la forma que tú quieres llevar a la práctica. Bueno, cada quien tiene su personalidad, eso queda muy claro. Mi personalidad es esta, mi visión, mi propia forma de hacer política desde la campaña y antes de la campaña, en la búsqueda de la candidatura, ha sido, en mi caso personal, un compromiso de romper paradigmas de cómo hacer política. Es decir, yo solamente he militado en Morena, por eso fui parte de la fundación de este partido. Yo prefería que siguiera siendo solamente movimiento social, pero también soy demócrata y ganó que fuera partido político. Y entonces
no quería que fuera partido político porque no creía en la política tradicional. Y entonces sabía que mi responsabilidad, mi compromiso era cambiar la forma de hacer política, que es lo que estoy haciendo. Hay algunas personas que les cuesta un poco más trabajo o se han habituado a un formato de cómo hacer política. Yo lo respeto, puedo no coincidir y elijo ir abriendo brecha desde esta forma. Sí, te pregunto porque pareciera que hay una disonancia entre lo que tú haces y lo que esperan de ti Luis Miguel Barbosa y Gabriel Biestro. Bueno, esto tiene que ver pues con las personalidades que cada uno puede tener. Yo soy muy institucional, eso debo de reconocerlo, es lo que me permite también estar hoy en esta posición, y eso lo tengo completamente claro. Voy muy apegada en la línea que está marcando Andrés Manuel López Obrador, y aquí hay dos posiciones: una posición política que todos lo conocen, lo conocemos dentro del partido del cual soy parte, en el cual estoy representando también. Nuestra posición política es una revisión de una impugnación que está presentada en el Tribunal Electoral respecto a la elección estatal, y estaremos en espera del resultado que esta misma emita, y seremos respetuosos, así como lo ha mencionado Andrés Manuel, de las instituciones, que si hay áreas de oportunidades se tendrán que evidenciar, pero respetar los resultados. Y la otra posición, que es la institucional, que también ha sido la línea que ha marcado Andrés Manuel, de ya estar acercándose con diferentes actores políticos, sean o no de la coalición, es decir, pues con los mismos de oposición, con sus mismos contrincantes, y ahora en la etapa de entrega-recepción, porque el tiempo apremia, y entonces debe de tener la ciudadanía la certeza de que este gobierno que me va a tocar encabezar va a gobernar para todos, para los que votaron por mí y para los que no. Y ese es digamos que un poco ahí la diferencia entre el ser y en el hacer, ¿no? Claro, sí, te pregunto para los amigos del auditorio, nuestros lectores, porque hemos visto que mientras ellos dicen que se rompa el diálogo con José Antonio Gali, tú te reúnes con él. Digo, no estoy prejuzgando, simplemente las cosas como han pasado. Tú dices que vas a tratar de ver perfiles que funcionen, que sean exitosos, que tengan alguna experiencia que compartir, como el caso de Alejandro Cañedo, como Gustavo Ariza en Protección Civil, y ellos dicen que no hay que reciclar porque votaron por una alternativa distinta. ¿Qué pasa en Morena en ese sentido? ¿Por qué pareciera que van por dos rutas distintas? No, mira, yo he estado esperando, esperé a que Andrés Manuel tuviera la reunión primero con los gobernadores, y una vez que se dio eso, entonces de forma institucional, lo que me corresponde a mí. ¿Y por qué razón? A mí me toca entrar en funciones el 15 de octubre y voy a estar todavía ya como presidenta en funciones con el gobierno que encabeza hoy Antonio Gali. Es decir, el trabajo que tenemos que hacer tiene que ser articulado, tiene que haber una comunicación. Nosotros traemos un proyecto construido desde la izquierda, que viene articulado con un proyecto de nación, que estará empujando también Andrés Manuel. Andrés Manuel entra hasta diciembre. Es decir, mientras lo que me corresponde a mí es estarlo trabajando. El problema de seguridad que tenemos hoy es una brutalidad, es algo que se lamenta, que el municipio no tiene la capacidad para resolverlo y para cubrirlo de manera independiente. Entonces ahí sí tenemos que hacer una estrategia metropolitana integral con los demás municipios que también son de la coalición, la mayoría, pero incluyendo los que no, tenemos que hacer un trabajo en equipo. Hay recursos que el municipio de Puebla tiene invertidos en materia de seguridad con el C5 y lo coordina eso el Estado. Es decir, necesitamos ser parte en este ejercicio. Entonces pueden tener ellos unas recomendaciones. Yo he explicado en todo momento por qué teníamos que tener esas mesas de trabajo, ¿no? Eso no significa nada, tanto con el presidente Ban como con el gobernador Antonio Gali. He sido muy directa y muy franca desde el primer acercamiento, diciéndoles, esta es mi línea política, esta es mi línea institucional. Sí. Y ambos me han dicho, bueno, lo sabemos, Andrés Manuel nos lo ha dejado claro, en el caso de Antonio Gali, porque él tuvo una reunión previa con Andrés Manuel, bueno, nos dejó claro. Entonces, yo no estoy haciendo algo que no haya hecho ya Andrés Manuel López Obrador, es decir, vamos en esa línea institucional. Y el otro tema, el de reciclar, yo lo veo desde otro enfoque. Estamos hablando que estamos buscando, esto es un cambio.
Y reconocer las capacidades que puede tener un ser humano, una persona, en el ejercicio de sus funciones, de su deber como servidores públicos, también es una habilidad y también es algo que romper paradigmas, que romper la política tradicional tiene que garantizar. Es decir, no vamos... En la política tradicional es que ya llega un partido y entonces saco a todos estos y meto ahora a todos los que me acompañaron en la campaña. Eso es lo que no podemos permitir porque precisamente hubo un cambio. Pero también dejar claro que estos espacios que se van a abrir del municipio, que no son muchos, es decir, no, el ayuntamiento no es generador de empleo, pero que los espacios que haya, así sean 10, se van a presentar, se van a abrir y que sean un ejercicio donde cualquier persona, cualquier ciudadano que esté dispuesto a combatir la corrupción y a conducirse como servidor público dentro de la ley, nada al margen y nada por encima, pueda aspirar a ocupar estos espacios. Creo que eso es también parte del enfoque de cambiar el paradigma de hacer política. Digo, yo no he dicho que ellos ya van a hacer o ellos van a estar, pero sí he escuchado que diferentes sectores de la población han tenido buenas referencias. En el caso de Cañedo, de turismo, ha tenido buenos comentarios. No he platicado con él, eso es cierto, y yo solamente lo menciono de una manera crítica y objetiva. Tendría que revisarlo y si las cosas están viendo y el señor ha sido un funcionario correcto, ¿por qué razón no podría estar? O sea, sí es cambiar el paradigma. Esa es la visión que tengo, sí. Y no lo estoy haciendo o tomando la decisión a partir de lo que yo creo que es lo que se tiene que hacer, sino escucho las voces sociales o ciudadanas, porque eso es parte fundamental de hacer un gobierno distinto, que los proyectos y las propuestas no sean lo que a nosotros se nos ocurrió, lo que nosotros creemos, sino sí, que atiendan la demanda social. Y justamente ya que estamos hablando del tema de gobierno, dejando un poco de lado el tema de partido, ¿cómo va la integración del gabinete? Faltan ya 2 meses, prácticamente estamos a 2 meses de ya estamos a 2 meses de que tome protesta, es correcto. Sí. Hoy es 15 de agosto. Bien, mira, me he tomado el tiempo, todavía no voy a presentar ningún perfil. Propuse la revisión de ternas. Hay gente que no tiene tanta experiencia, pero eso no tiene que ser lo que encuadre o lo que determine. Porque a mí misma me tocó en este proceso de romper paradigmas o estereotipos participar de esta manera. Yo no había participado jamás en política y poder demostrar que no necesariamente eso es lo que te tiene que llevar al ejercicio o eso es lo que tiene que dar garantía de que vas a ser un servidor público honesto o que sea equitativo, que sea justo en la administración de los recursos de todos nosotros. Tendría yo que replicarlo con las demás personas, con los demás perfiles. Sí, estamos con la mira de un gobierno incluyente, de un equipo de trabajo también integrado de forma incluyente, es decir, donde haya gente joven, donde haya un 50-50 entre hombres y mujeres, donde pueda haber también adultos mayores, que no sea una limitante, donde pueda haber también personas con algún tipo de discapacidad. Lo he mencionado mucho, una limitación física no te hace incompleto, sino te hace ver y entender el mundo de una óptica distinta, y eso es lo que queremos integrar cuando hablamos de ciudad incluyente. Ya les daré a conocer, yo espero a mediados de septiembre por lo menos, algunos perfiles o la mayoría. El perfil de seguridad va a ser de los últimos por la misma estrategia, por los mismos protocolos para evitar que vayan a ser extorsionados, coaccionados, etcétera. Y porque además hay una gira que ya emprendió Andrés Manuel, que es la gira por la paz, donde la estrategia va a ser articulada desde lo federal. Oye, y preguntarte sobre las diferentes secretarías que tú pudieras armar. Ayer leíamos que hablabas de una Secretaría de Igualdad Sustantiva de Género. Sí. ¿Habrá algunas otras secretarías nuevas o cómo va a funcionar tu gobierno? Sí, tenemos ahora en miras 2. Es reorientar el Instituto de las Mujeres a una Secretaría por la Igualdad Sustantiva de Género, una Secretaría de Género, que es atender a las mujeres, pero también atender a los hombres dentro de toda la diversidad que conformamos como seres humanos, y que permite implementar mecanismos que no solamente atiendan el tema de violencia que hoy estamos padeciendo o que es tan alto con el número de feminicidios, de acoso callejero, etcétera, sino que en esta reingeniería social que estamos planteando podamos también generar un empoderamiento de la vida pública de las mujeres, pero también de los hombres.
Es decir, que la vida libre de violencia para ellas también lo sea para ellos y que entonces podamos hacer un ejercicio de integración social. Por un lado, otra de las secretarías es también una reorientación, que es la Secretaría de Cultura. Acá la visión es empoderarlo en este escenario y proyectar en los siguientes niveles de gobierno, es decir, a nivel estatal, hoy están fusionadas la Secretaría de Turismo con la Secretaría de Cultura. Yo tengo mi propio punto de vista, esto me parece una miopía, porque son cosas completamente diferentes. Y entonces, desde el municipio sí queremos darle sus tratos, sus dimensiones y potencializar la promoción del arte y de la cultura, porque esta va a ser una herramienta transversal para la reingeniería social que hoy necesitamos. El tema de movilidad sustentable tiene que ver con aprovechar esa cultura para reeducarnos en movilidad peatonal, ciclista, transportista, automovilista, porque hoy no la tenemos, no hay ese respeto entre vehículos de cualquier tipo y peatones, y viceversa. Entonces, ¿cómo lo vamos reconstruyendo? ¿Cómo lo vamos aterrizando? La cultura, sin duda alguna, es una herramienta fundamental para hacerlo y que además nos permite identificar talentos poblanos que aquí tenemos e impulsarlos en una dinámica de participación completamente diferente. ¿Y cómo ha funcionado la iniciativa privada, las universidades, en cuanto a darte propuestas de perfiles? Bien, muy bien, ya hemos tenido pláticas con algunos, estoy en espera todavía de algunos sectores empresariales, sí, de reunirme con el consorcio universitario, he platicado con algunos rectores ya, ahí hay varios ejercicios que vamos a trabajar. Poniendo el ejemplo. ¿Propuestas concretas? O sea, ¿ya tienes algunos nombres que ellos te hayan dado? En estos momentos todavía no. En estos momentos todavía no. Les vamos a precisar también cuáles son los perfiles que también nosotros requerimos. O sea, sí, el tema es el compromiso con el proyecto de nación, porque es un proyecto de nación, el de municipio de Puebla también, ¿no? Aunque sea municipal, es empujar este proyecto que se vino construyendo y que hoy lo tiene y lo presenta Andrés Manuel. Y al mismo tiempo, bueno, pues permitir estos canales de comunicación, nuestras puertas, para que los grupos universitarios estén en la toma de decisiones con las propuestas, con proyectos, con diagnósticos, con esa participación. El tema de seguridad, por ejemplo, es uno que vamos a articular tanto con grupos empresariales e iniciativas privadas como con las universidades, para que la atención en materia de seguridad sea articulada. Tenemos pocos elementos, no es tan grande, hay un déficit en materia de seguridad del alcance del municipio, pero si lo articulamos con las universidades, con este programa que vamos a impulsar que se llama Campus 100% Seguros, permite optimizar estos recursos, tanto de las universidades como nosotros, en atención no solo a la comunidad universitaria o estudiantil, sino también a la vecinal que está en los alrededores de los campus. Justamente ya hablaste un poco del tema de la seguridad, ahorita que hemos platicado en esta entrevista, pero sí, ¿qué diagnóstico, qué panorama es el que tienes? Porque entiendo que es un reto complejo, ¿no? Sí, es un tema que cada vez más preocupa al ciudadano porque vemos actos cada vez más violentos, vemos homicidios, vemos temas que se veían pues en otras entidades, ¿no? El norte del país, y ahora ya lo vemos acá en Puebla. Y es lamentable, duele como sociedad, y vale mencionar que estamos planeando una estrategia integral. Es decir, además de focalizar, de sectorizar los elementos con los que hoy contamos, tanto de recursos humanos como materiales, con la implementación de uso de las tecnologías, sí también fortalecer nuestra institución de seguridad, con mejoras de sueldos y salarios, porque hoy no tiene la capacidad la academia, pero tampoco hay gente que esté ahí formada queriendo ser policía, por muchísimas razones. Y tampoco vamos a permitirnos integrarlos por cubrir esta demanda que hoy tenemos y que no cubrieran con la vocación o no tuvieran la vocación de servicio. Es decir, es riesgoso. Por eso estamos haciendo ahorita el enfoque de optimizar lo que sí tenemos, de articularlo con otros sectores, de georreferenciar y crear policía de proximidad, es decir, que esté en las zonas que conoce, donde lo conozca la gente de ahí, para que vuelva a tener también, o se vuelva a recuperar esta confianza, activar esos y continuar dándole seguimiento a los
vecinos vigilantes, a los grupos de vecinos vigilantes, proveerles de sistemas de alertamiento de cualquier tipo de emergencia. Ahorita nos estamos enfocando en el de seguridad, pero va a estar también interdisciplinario con el tema de protección civil, con el tema de primeros auxilios, de todo el tipo de todos los tipos de seguridad que necesitamos implementar. Y simultáneamente atendiendo las causas que están llevando a estos altos índices delictivos. Y las causas son faltas de oportunidades, o académicas, o de ingreso a la escuela, o laborales, o de lugares donde pueda desarrollarse el ser humano. Entonces, ahí tenemos esa otra parte donde vamos, como parte de la estrategia, darle prioridad a las empresas poblanas, a las constructoras poblanas, para que sean ellos los generadores de empleo y de desarrollo de nuestra economía local, por un lado. Y por otro lado, la recuperación de espacios públicos con programas. Traemos la idea de estos prototipos de parques, bibliotecas, donde además de ser lugares de esparcimiento puedan ser centros de emprendedurismo, de intercambio digital, etcétera, que permita ocupar a la población e incentivarla en otras prácticas, ¿no? Ya hay concursos y temas de combate a la discriminación, a la violencia, etcétera, que nos permiten ir recomponiendo nuestro tejido social. Claudia, preguntarte, ¿cuál sería, digamos que el tema de abordar el asunto de los ambulantes? Cada trienio hay estrategias, hay propuestas. Sí. Vemos que este corredor que se hizo en el centro histórico no ha funcionado pues del todo, prácticamente ha quedado abandonado por los propios comerciantes ambulantes. ¿Tú qué piensas hacer ahora que llegues a la alcaldía de Puebla? Bueno, algo que hemos estado planteando tiene que ver con el diálogo, y el diálogo no solamente con los comerciantes, tanto de una o de otra forma, sino también con la ciudadanía. Es decir, el comercio ambulante, el comercio informal existe porque hay una demanda de ellos, ¿no? Hay población que les compra, hay población que está dispuesta a seguirles comprando. Entonces no es el tema solamente de reubicarlos, de reorientarlos, de hacerlo. Lo que es un hecho es que todos tenemos que funcionar dentro de la ley, ¿no? Esa es la primera parte. Ahora, identificar también con esta comunicación, con este diálogo que queremos propiciar, que lo estuvimos intentando desde campaña, va bien, identificar cómo esto que es una forma cultural inclusive, el trueque, el intercambio, el intercambio marchante, como se le ha conocido durante todos pues, estos cambios generacionales, hoy adecuarlo para que sea en un escenario de igualdad de oportunidades, es decir, que no es tener una competencia desleal o dispareja, y que también a los comerciantes les permita crecer, ¿no? Hablemos del comercio ambulante o social, como le llaman algunos, ¿no? En el estudio ya antropológico y conductual, etcétera. ¿Por qué lo planteo de esta manera? Porque hoy lo hemos visto como una problemática únicamente, pero entender los orígenes para generar los diálogos y los puntos de acuerdo para hacer estrategias que no contrasten con el embellecimiento de los propios centros, que resalten las diferentes vocaciones que tiene el centro histórico, es el reto. No con el uso de la fuerza. Yo creo que el uso de la fuerza es lo que ha fallado en otros momentos. Hoy no es la idea, sí tenemos que dialogar, y una vez que lleguemos a un acuerdo, ahí sí ser estrictos para que todos estemos respetando el acuerdo, porque sin duda alguna las malas prácticas a veces se siguen reproduciendo, y ahí es donde todos tenemos que sumar, no solo la autoridad, sino la misma ciudadanía, los mismos comerciantes, poner mano firme para que lo hagamos de una manera ordenada. Hablas como de una regulación de venta en la calle. La regulación, sí, porque todo tiene que estar dentro de la ley. Sí. Articularlo de manera ordenada, ¿no? Hay varios temas en la recuperación del centro histórico. Hoy se padece el tema de suministro de agua, de drenaje. Son de los drenajes más antiguos, se están colapsando, se ha despoblado, hay que nuevamente repoblarlos, sin que estas mejoras en el centro representen un escenario de gentrificación. No podríamos permitirlo, sí tenemos que fortalecerlo. Y bueno, que en este quehacer, aunque va a ser paulatino, podamos ir coadyuvando todos, sociedad y gobierno. Bien, Claudia, por último preguntarte, hay muchas cosas que encajan dentro de lo deseable, pero claro, la realidad es que hay muchas cosas que dentro de lo posible se ven limitadas en lo presupuestal. ¿Cómo ves la bolsa de dinero, digamos, que hay para atender todos los problemas que tiene Puebla Capital?
Bueno, le quiero decir al auditorio, a los que nos están escuchando, porque es importante que compartamos el conocimiento. Son menos de 5,000 millones lo que tiene de presupuesto el municipio. Es poco, son pocos recursos. Las empresas con las que cuentan los municipios hoy las tenemos concesionadas, que serían las formas de ingreso que tiene también. Hoy tenemos predial, lo que se recauda en multas de tránsito, pero nos falta trabajar el tema de alumbrado, el tema de recolección de basura, el tema de suministro de agua potable. Es decir, no contamos con recursos que tendría que estar generando el ayuntamiento. También vale mencionar que no hay una cultura de recaudación, es decir, no estamos como ciudadanía tampoco dispuestos a estar cumpliendo con nuestros deberes. Sí tendremos que trabajar en ello, porque sin esos recursos, ¿cómo vamos a atender todas esas zonas periféricas que han quedado en el olvido y en el abandono? Hoy tenemos la obligación y el deber de hacerlo de esta manera equitativa y de rendir cuentas, y que lo que tenemos, los recursos que hoy son limitados, los podamos optimizar al máximo y los hagamos llegar a los que menos han tenido. Ese es uno de los retos. Miren que las tomas de decisiones tienen que ser muy equitativas. Hay mucha demanda social, hay muchas calles que están pendientes, vienen temporadas de lluvias, van a haber más baches seguramente, que eso es algo que vamos a heredar, es algo que me va a tocar a mí heredar y que nos ha tocado ir heredando durante trienios y trienios, que no va a alcanzar para resolverlo, pero sí estamos haciendo un compromiso cuando hablamos del combate a la corrupción, de decir que el problema de los baches que hemos identificado es que se volvieron negocios, donde esos diezmos que llegaban hasta el 35% hacían obra de mala calidad. Hoy en ese ejercicio de combatir la corrupción es que nos hemos pronunciado contra no más moches, no más mordidas y no más diezmos, para que las constructoras que empiecen a hacer el trabajo de calles, de pavimentación, de bacheo, etcétera, lo hagan de calidad y estén observadas por un periodo por lo menos de un año, donde se dé resultados y que den garantía a la ciudadanía. Queremos hacer esa obra, pero al precio justo, no con esas tarifas que se nos han venido cobrando y con la calidad que merece la ciudadanía. Y entonces ir empujando desde ambos lados, crear una cultura de denuncia por si algún funcionario no quiere o no se está alineando con este combate a la corrupción, que la ciudadanía nos ayude a empujar y a reportar y a denunciar esas fallas que existen, que seamos también objetivos, que algunas van a ser herencia, o sea, no son propias, claro, y que haremos el mejor esfuerzo para irlas corrigiendo en el tiempo que dure este ejercicio de gobierno. Pues Claudia, te agradecemos tu participación en esta entrevista. Los temas son enormes, hay mucho que tratar en Puebla Capital. Ojalá podamos, antes de que tomes posesión, poder repetir este ejercicio, o de lo contrario, pues que ya cuando estés en funciones, pues nos vengas a visitar y seguir platicando con nuestros amigos del Sol de Puebla. Por supuesto, con un gusto. Hay temas que quedan pendientes. Sí tenemos en el proyecto dignificación de los mercados, llevan más de 26 años que no hay una reingeniería integral en ellos. Hoy sí la tenemos en la mira, la promoción del arte y la cultura fundamental, del empoderamiento juvenil, del empoderamiento de las mujeres, articulado todo. Vamos a hacer las cosas muy bien. Necesitamos sumar voluntades, por favor. Necesitamos que nos sumemos como ciudadanía. A mí me toca gobernar para los que votaron por mí y para los que no, y que la ciudadanía de igual manera, tanto los que votaron por mí como los que no, podamos hacer el mejor equipo de la historia del municipio de Puebla. Pues Claudia, muchas gracias a ustedes amigos del Sol de Puebla, gracias por estar en esta sintonía. Los invitamos por supuesto a que nos siga a través de www.elsoldepuebla.com.mx o bien también en nuestro periódico impreso y en nuestras redes sociales. Mi nombre es Salvador Ríos, hasta la próxima.